Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería de Software. Cátedra Modelos Discretos para la Ingeniería de Software. Docente Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2025-50, abril 2025, agosto 2025. Proyecto. Sistema experto de diagnóstico temprano y predicción clínica basado en razonamiento simbólico y alerta terapéutica. Los objetivos generales. Primer objetivo, construir una arquitectura modular que interconecte diagnóstico, razonamiento simbólico y predicción. Segundo, diseñar un sistema capaz de emitir recomendaciones explicables y alertas clínicas confiables. Tercero, validar el sistema con casos clínicos reales y retroalimentación de profesionales de la salud. Resultados de aprendizaje. Construir una arquitectura modular donde se integren componentes de diagnóstico médico, razonamiento simbólico y predicción clínica de forma eficiente y escalable. Segundo resultado, diseñar un sistema que genere recomendaciones claras y comprensibles junto con alertas clínicas confiables que apoyen la toma de decisiones médicas. Tercero, validar el funcionamiento del sistema experto utilizando casos clínicos reales y considerando la retroalimentación de profesionales de la salud para mejorar su precisión y utilidad. Resultados de aprendizaje según EUR-ACE. Para el primer objetivo tenemos los siguientes resultados. Conocimientos y comprensión. La descripción sería: demuestra conocimientos sólidos en ciencias de la computación e ingeniería aplicados al diseño de arquitecturas modulares para sistemas expertos. Segundo resultado, análisis de problemas. En este se identifica, formula y resuelve problemas complejos mediante la incorporación, interconexión de módulos clínicos como diagnóstico, predicción y razonamiento. Tercer resultado, diseño de soluciones. Diseña soluciones innovadoras que integran componentes funcionales diversos en una arquitectura coherente y eficiente. Segundo objetivo, el resultado, diseño de soluciones. Desarrolla sistemas centrados en el usuario, médico-paciente, capaces de emitir recomendaciones explicables y alertas clínicas confiables. Segundo resultado, práctica en ingeniería. Aplica tecnologías actuales, el razonamiento simbólico y técnicas clínicas para implementar soluciones prácticas en entornos médicos reales. Tercer resultado, ética e impacto social. Reconoce el impacto social y ético de las decisiones técnicas, asegurando la confiabilidad y transparencia del sistema experto. Tercer objetivo, resultado, investigación e innovación. Evalúa y valida el sistema experto mediante casos clínicos reales, generando conocimiento aplicable y mejorando el diseño mediante retroalimentación. Segundo resultado, trabajo en equipo. Colabora con profesionales de la salud integrando saberes interdisciplinarios para validar y mejorar el sistema. Tercer resultado, comunicación efectiva. Comunica de forma clara y precisa los resultados del sistema y la retroalimentación recibida por expertos clínicos. A continuación tenemos lo que es resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y los resultados, las conclusiones y las referencias. Resumen. El proyecto Sistema Experto de Diagnóstico Temprano y Predicción Clínica tiene como objetivo desarrollar una herramienta inteligente capaz de asistir en procesos médicos mediante el uso de la lógica simbólica.
árboles de decisión y reglas de producción. A través del levantamiento de requerimientos, se definieron funciones claves como el ingreso de datos clínicos, la identificación de diagnósticos, la evaluación de alertas y la estimación de predicciones clínicas. El sistema busca emitir diagnósticos explicables, generar alertas sobre posibles contraindicaciones y sugerir tratamientos. Todo con base en un razonamiento transparente. Este desarrollo integra conocimientos de modelos discretos aplicados a la ingeniería de software, con un enfoque orientado a la mejora de toma de decisiones clínicas mediante tecnologías computacionales. Introducción. En el contexto actual de la salud, los sistemas expertos se han convertido en herramientas fundamentales para apoyar el diagnóstico y tratamiento clínico. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema experto de diagnóstico temprano y predicción clínica, basado en razonamiento simbólico y alertas terapéuticas inteligentes, con el fin de asistir a los profesionales médicos en la toma de decisiones. El sistema se fundamenta en modelos discretos como la lógica proposicional, lógica de predicados y árboles de decisión, permitiendo evaluar síntomas, generar diagnósticos fundamentados y emitir alertas en caso de riesgos clínicos. Mediante la integración de reglas lógicas, inferencia y aprendizaje supervisado, se busca ofrecer recomendaciones confiables, comprensibles y ajustadas a cada caso clínico. Las herramientas que utilizamos para este proyecto fue Python, Django REST Framework. Los métodos utilizados son razonamiento simbólico basado en reglas, modelado de datos relacional, validación de datos mediante serializadores, exposición de servicios vía API REST, gestión automática del historial clínico. A continuación, tenemos los levantamientos de los requerimientos funcionales, análisis de datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo. Los requerimientos funcionales identificados para este proyecto son ingreso de datos del paciente, registro de síntomas, identificación del diagnóstico, visualización del diagnóstico, registro de medicamentos, visualización de alertas y riesgos, ingreso de diagnóstico con factores de riesgo, visualización de predicciones clínicas, visualización de sugerencias, integración con base de datos, integración con subsistemas de inteligencia artificial. Los atributos identificados por este proyecto son datos del paciente, síntomas, diagnóstico, medicamentos, alertas riesgo, factores de riesgo, predicciones, sugerencias, historial clínico. Los servicios identificados para este proyecto son ingresar datos paciente, registrar síntomas, generar diagnóstico, ver diagnóstico, ingresar medicamentos, generar alertas de riesgo, ingresar factores de riesgo, ver predicción, ver sugerencias, gestionar base de datos, ingresar sistema y a continuación tenemos lo que es el diagrama de la frontera del sistema. Aquí podemos observar cómo funciona el sistema, cómo funciona cada fase, cada usuario ingresa cada función. Por ejemplo, aquí tenemos el médico, ingresa los datos del paciente. Luego, este también ingresa los síntomas del paciente. Luego pasa a identificar diagnóstico. Esto se guarda en un sistema IA que después se guarda en la base de datos.
Al guardarse en la base de datos, al momento de que el médico solicite ver la información, la predicción, las sugerencias, esto sale de la base de datos y lo muestra el médico y al paciente. A continuación tenemos la explicación del código. Aquí tenemos la parte de las alertas. Lo que este código nos quiere decir es que en esta parte se define la estructura de datos que permite registrar y almacenar alertas médicas generadas para un paciente. El código crea un nuevo llamado alerta, el cual funcionará como una tabla en la base de datos. Cada alerta cada alerta influye información clave, una lista de medicamentos asociados, una descripción de las alertas y la fecha en la que fueron registradas automáticamente por el sistema. Además, cada alerta está vinculada a un paciente específico, utilizando relación directa con la base de datos de usuarios. Esta vinculación significa que si un paciente es eliminado del sistema, todas sus alertas serán eliminadas también, garantizando consistencia y limpieza en la información. La siguiente parte. En esta actualización de los módulos de alerta, el sistema refina la forma en que se almacena la información, añadiendo mensajes de ayuda que aclaren el propósito de cada campo. Ahora, el campo medicamento específicamente, claramente, se debe contener la lista de medicamentos administrados al paciente, mientras que el campo alertas detectadas indica que ahí se registran las interacciones o incompatibilidades encontradas durante el análisis clínico. Este cambio no altera la funcionalidad central, pero mejora la claridad y la usabilidad del sistema, facilitando que cualquier profesional que gestione la base de datos o la interfaz administrativa comprenda de inmediato el contenido esperado en cada registro. Con esto se reduce el riesgo de errores de interpretación y se refuerza la precisión de información médica registrada. En esta parte, el código define la vista principal que permite al sistema recibir, procesar y registrar alertas terapéuticas en el tiempo real a través de una API. Las alertas Terapia View está preparada para manejar solicitudes de tipo POST, es decir, cuando el sistema o un usuario envía información sobre un paciente y los medicamentos que está recibiendo, primero los datos recibidos pasan por un realizador que valida que la información tenga el formato correcto. Si los datos son válidos, se busca en la base de datos del paciente correspondiente y se ejecuta la función evaluar alertas, que analiza los medicamentos y detecta posibles interacciones peligrosas. Con los resultados del sistema crea un nuevo registro en la tabla de alertas guardado el paciente afectado, la lista de medicamentos y las alertas encontradas, o ninguna si no hay riesgos. Finalmente devuelve una respuesta en formato JSON que contiene las alertas detectadas junto con un código de estado que indica si la operación fue exitosa o si hubo errores. Pasamos a la parte de diagnóstico. En este fragmento del código, básicamente es un módulo que define la estructura fundamental para almacenar los diagnósticos médicos generados por el sistema. El modelo diagnóstico funciona como una tabla en la base de datos, donde cada registro representa el resultado de un análisis realizado a un paciente. Cada diagnóstico guarda fecha, hora y en que fue emitido el resultado principal, como la condición identificada, y un campo detallado opcional donde se puede incluir observaciones o explicaciones más amplias. Pasamos con el siguiente fragmento. En esta parte, este fragmento de código corresponde a un módulo de diagnóstico dentro del proyecto. La función principal llamada diagnosticar recibe como una entrada una lista de síntomas que el paciente presenta. Su objetivo es analizar esos síntomas para intentar identificar una posible enfermedad y entregar tanto como el diagnóstico como una justificación breve. Esta siguiente parte, este código fue una vista en Django que funciona como una endpoint de una API para realizar diagnósticos basados en síntomas que envían un usuario o cliente. La clave diagnóstico view hereda de API view, lo que permite manejar solicitudes HTTP, así que implementación del método POST, que responde a peticiones POST, es decir, cuando se envían los datos del servidor. El flujo de la función es el siguiente. Primero, recepción y validación de datos, después diagnóstico, registro en base de datos y por último, respuesta del cliente. Ahora pasamos al predictor. En esta parte, este fragmento corresponde a una función llamada predictor evolución, que tiene como objetivo hacer una predicción simbólica sobre cómo podría evolucionar el estado de un paciente, basándose en tres parámetros: diagnosticar previo, la edad del paciente y ciertos factores de riesgo que puede tener. El funcionamiento es el siguiente. Primero, la función recibe el diagnóstico del paciente, por ejemplo, migraña o posible Parkinson, su edad y su lista o conjunto de fragmentos de riesgo asociados. Después, dependiendo del diagnóstico, evalúa diferentes escenarios. Para migraña, si el paciente es menor de 40 años y no tiene factores de riesgo, se predice una buena evolución, estimando recuperación en pocos días. Para otro posible Parkinson, se predice evolución crónica, explicando que es una enfermedad controlable pero irreversible.
Y por último, si el diagnóstico no coincide con ninguno de estos casos, la función devuelve que no se puede evaluar porque no hay suficiente información para hacer una estimación. En resumen, esta función implementa un código de reglas simbólicas que intenta anticipar el curso de probabilidad de la enfermedad según el diagnóstico y otros datos claves del paciente, apoyando así la toma de decisiones clínicas. Después, en esta parte, este código define el modelo predicción, que representa la base de datos de información relacionada con la predicción clínica sobre la evolución de un paciente. Cada instancia de este modelo almacena un paciente, que es una relación tipo clave foránea haciendo el modelo paciente, lo que permite asociar la predicción de un paciente específico. También diagnóstico, un campo de texto corto que guarda el diagnóstico previo en el que se realiza la predicción, la edad, factores de riesgo, resultados, comentario y fecha. En resumen, este modelo sirve para guardar y organizar de manera estructurada las predicciones clínicas vinculadas con pacientes y mantenimientos de un registro histórico. En esta parte de este código, este fragmento, define la vista Prediction View que permite recibir solicitudes post para generar y registrar predicciones sobre la evolución clínica de un paciente. Este proceso que realiza es del siguiente. Uno, recepción y validación. Recibe los datos enviados en la petición y pasa a un serializador que verifique que los datos tengan el formato correcto. 2, obtención del paciente. Si la validación es correcta, busca el paciente en la base de datos a partir del ID proporcionado. 3, predicción. Llama a la función predecir evolución que usa el diagnóstico, la edad y los factores de riesgo. 4. Registro de base de datos. Crea un nuevo registro en la tabla predicción. 5. Respuesta al cliente. Devuelve una respuesta JSON, el resultado y el comentario de la predicción. Y 6. Errores. En caso que la validación falle, devuelve un código HTTP 400 junto con los errores detectados. Ahora pasamos al razonador. En este código corresponde a una migración de Django, que es una operación que modifica la estructura de base de datos para adaptar los cambios en los modelos definidos en el código. En específico, esta migración realiza cambios en el modelo llamado decisión clínica, que pertenece a la aplicación o módulo llamado razonador. Los cambios son: uno, modificación en el campo de factores de extra. Ahora este campo es de tipo texto libre y puede quedar vacío. Además, añade una ayuda que indica que aquí se debe registrar factores contextuales o médicos que sean relevantes para la lesión clínica. 2. Modificación del campo sugeridas. También es un campo de texto y ahora incluye el texto de ayuda que explica que este campo se guarda recomendaciones clínicas basadas en lógica simbólica que utiliza el sistema. En resumen, esta migración ajusta de dos campos de texto en el modelo decisión clínica, mejorando la descripción y permitiendo que uno de ellos sea opcional. Pasamos al tercer fragmento de código. Esta función llamada sugerir decisiones recibe tres parámetros: un diagnóstico, la edad del paciente y una lista de conjunto de factores adicionales relevantes para la decisión clínica. Su objetivo es proponer una lista de decisiones o recomendaciones clínicas basada en la información recibida. El funcionamiento es sencillo. Inicialmente, crea una lista vacía llamada decisiones que almacena las sugerencias. 2. Segundo, según el diagnóstico, agrega a una lista una serie de indicaciones específicas. Por ejemplo, para migraña, recomienda reposo en ambiente oscuro. Posible meningitis, indica solicitar una punción lumbar urgente. Posible Parkinson, propone solicitar valoración neurológica. Demencia de leve, recibe realizar pruebas cognitivas como el MMC o MOCA y considera tratamiento con inhibidores de colinesterasa. Finalmente, la función devuelve la lista de decisiones sugeridas que puede usar, que puede ser usada por otras partes del sistema para guiar la atención médica o para mostrar recomendaciones al profesional de la salud. Después pasamos por último a la parte del razonador, donde este código define la vista razonamiento clínico view, que maneja solicitudes post para generar recomendaciones clínicas basadas en diagnósticos y otros datos del paciente. El flujo de la función es el siguiente: 1. Validación de datos. 2. Obtención del paciente. 3. Generación de sugerencias. 4. Registros de base de datos. 5. Respuestas del cliente. Y 6. Manejo de errores. Bueno, pasamos a la parte del usuario. En esta parte, eh, el código corresponde a la migración inicial que crea modelos principales de módulo de usuario del sistema. Uno, modelo usuario. Es una extensión del modelo de usuario estándar de Django con campos típicos para autentificación y perfil básico como nombre de usuario, correo electrónico, nombres, apellidos, contraseña, etcétera. Además, incluye un campo llamado rol que permite distinguir si usuarios es un médico o un paciente. 2. Modelo médico. Este modelo está vinculado uno a uno. Usuarios que tienen el rol del médico contiene campos específicos para médicos como la especialidad médica y el número de licencia. 3. Modelo paciente. Similarmente, este modelo está vinculado a uno usuario que tiene el rol de paciente. Guarda datos específicos del paciente, su edad, su campo, su historial médico, etc. Pasamos al siguiente fragmento de usuarios.
en donde este código define los modelos centrales del sistema para gestionar los usuarios y sus perfiles específicos, en donde se clasifica en modelos de usuario. Este modelo extiende el modelo base abstracto user de Django que personaliza, se añade un campo llamado rol que indica si el usuario es un médico o un paciente. Esto se hace mediante una lista de opciones. 2. Modelo médico. Este modelo está vinculado a un conjunto de usuarios que tenga el rol de médico. Contiene datos específicos del profesional como su especialidad médica y su número de licencia. La relación uno a uno asegura que cada médico tenga un único perfil detallado asociado a su usuario. 3. Modelo paciente. Similarmente, al modelo paciente está relacionado uno a uno usuario con rol paciente. Contiene información adicional relevante como la fecha de nacimiento, el género, con opciones masculino o femenino y el campo de texto para el historial médico que puede estar vacío. Pasamos al último fragmento de usuarios, en donde este código define los serializadores para manejar las convenciones de validación de datos entre objetos. Uno, usuario realizer, está basado en el modelo usuario personalizado. Los campos que manejan son ID, username, email, password y rol. 2. Médico serializer, realizador para el modelo médico. El campo usuario es solo de lectura ya que se espera que se asocie dentro de otro contexto, vista y no se modifique directamente aquí. 3. Paciente serializer, similar al serializador de médico, pero para que el modelo paciente. El campo usuario también es solo lectura. En resumen, estos serializadores gestionan la entrada y salida de datos de usuarios y su perfil médico y pacientes, garantizando la seguridad y coherencia en la creación y actualización dentro de las API. Aquí tenemos la compilación del algoritmo, en donde compilamos todo el algoritmo juntando todos los nodos. Aquí ya tenemos la ejecución, entonces tenemos por pantalla primero el registro. Aquí podemos ingresar el nombre, el correo, la contraseña, el rol. Tenemos la opción de paciente o médico, el masculino o femenino y también tenemos la edad, registrando año, día y mes. Después, este es para el médico. Igual se registra el nombre, usuario y contraseña, el rol que es del médico, también su tipo de especialidad y su número de carnet. Después aquí tenemos la pantalla de login. Después de registrarse, lógicamente tienen sus credenciales y ponemos ingresar. Aquí ya ingresamos. Este es del médico. El médico puede diagnosticar, predictar, razonar alertas y cerrar sesión. Ya, es el del diagnosticador, donde podemos elegir el paciente, los síntomas y damos en evaluar y nos sale un resultado. Este es del predictor, donde seleccionamos el paciente, la edad, el diagnóstico y factores de riesgo y damos en evaluar y nos da un resultado igualmente. Por otro lado, tenemos el razonador, donde de igual forma podemos seleccionar el paciente, la edad, el diagnóstico y factores extra. Y podemos evaluar y nos da las sugerencias. Las alertas. Aquí podemos seleccionar paciente y los medicamentos. Damos en evaluar y nos arroja las respectivas alertas. Este es del usuario, del paciente, donde le damos en diagnóstico. Sale todo su diagnóstico, la migraña, la fecha, la hora. Y igual tenemos la opción de cerrar sesión. Resultados de discusión. El sistema desarrollado integra múltiples módulos que permite la gestión completa de la atención clínica basada en enfoque simbólico y lógico, desde la captura de síntomas a la generación de predicciones clínicas y la detección de alertas terapéuticas. El módulo de diagnóstico demuestra una capacidad funcional para interpretar síntomas ingresados y genera diagnósticos preliminares basados en reglas simples y claras. La función de diagnóstico, aunque básica, permite distinguir entre diferentes patologías relevantes como migraña, Parkinson, meningitis y demencia, entregando además una justificación que facilita la comprensión médica del resultado. Esta implementación inicial cumple con la función esperada de un sistema experto básico, mostrando cómo la lógica simbólica puede ser usada para apoyar el juicio clínico. El módulo de predicción extiende el análisis como un modelo simbólico que estima la evolución clínica del paciente según el diagnóstico, la edad y los factores de riesgo. Este componente aporta un valor agregado fundamental al anticipar escenarios clínicos y facilitar la toma de decisiones preventivas. La posibilidad de predecir la evolución como buena, moderada, crónica o crítica permite al médico planificar intervenciones con mayor precisión y personalización. Por otro lado, el módulo de alertas terapéuticas permite detectar posibles interacciones o incompatibilidades entre medicamentos que un paciente está recibiendo. Al almacenar esas alertas vinculadas al paciente, el sistema crea un historial valioso que contribuye a la seguridad del tratamiento y evita efectos adversos. La estructura de datos y mecanismos de evaluación garantiza la trazabilidad y la actualización dinámica de la información clínica.
En conjunto, el sistema muestra una arquitectura modular y escalable que combina la captura de datos clínicos, la inferencia basada en reglas y la gestión de información histórica en la base de datos. La integración mediante API REST facilita la interoperabilidad con otras aplicaciones y la interacción con usuarios médicos y pacientes. Sin embargo, es importante reconocer que la lógica simbólica implementa es simplificada y podría beneficiarse en el futuro de técnicas más avanzadas, como el aprendizaje automático para mejorar precisión y adaptabilidad. En conclusión, el sistema de desarrollo ofrece un prototipo funcional para apoyo en diagnóstico y gestión clínica, como potencial para ser empleado y válido en contextos reales, aportando así la mejora de la atención médica a través de tecnologías inteligentes. Tenemos las conclusiones. La primera conclusión, se logró desarrollar un sistema modular que integra funcionalidades de diagnóstico clínico, predicción, evolución y gestión de alertas terapéuticas basado en un razonamiento simbólico con alertas definidas explícitamente. El módulo de diagnóstico demuestra capacidad para identificar condiciones médicas comunes mediante el análisis de síntomas, generado además una justificación clara que respalde el resultado. 3. La predicción clínica agrega un valor significativo al anticipar posibles escenarios evolutivos del paciente, apoyando la planificación y toma de decisiones médicas de manera personalizada. La implementación del sistema de alertas garantiza la detección temprana de interacciones medicamentosas y riesgos terapéuticos, contribuyendo a la seguridad del paciente y al manejo adecuado de su tratamiento. Y por última conclusión, tenemos que la arquitectura basada en API REST permite una integración flexible con otros sistemas y facilita la escalabilidad y mantenimiento del proyecto. Tenemos la parte de recomendaciones. Uno, se recomienda ampliar la base de reglas y patrones de diagnóstico para cubrir un espectro más amplio de enfermedades y situaciones clínicas, incrementando la utilidad del sistema en escenarios reales. 2. Incorporar técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para complementar la lógica simbólica y mejorar la precisión y adaptabilidad de los diagnósticos y predicciones. 3. Implementar mecanismos de validación clínica y pruebas piloto con usuarios médicos para evaluar el desempeño y aceptación del sistema en entornos reales. 4. Fortalecer la interfaz de usuario y los flujos de interacción para facilitar la entrada de datos, la visualización de resultados y la interpretación de alertas. 5. Garantizar la protección y privacidad de los datos de los pacientes mediante la adopción de buenas prácticas de seguridad informática y cumpliendo normativo. En síntesis, el sistema constituye una base sólida para el desarrollo de herramientas inteligentes en el ámbito médico, con potencial para evolucionar hacia soluciones más completas y robustas que mejoren la calidad y eficiencia de la atención clínica. Y como último tenemos las referencias. Tenemos 4 referencias. La primera es Short Leaf. Son básicamente revistas y libros en los cuales nos basamos el sistema. Eso es. Muchas gracias.